Webinar Funnel, uno de los embudos de venta más popularizados dentro del marketing digital, dentro del internet. Y la verdad es que no es para todos. Lo tengo puesto acá arribita. Disculpen un poco la mala letra, pero vamos a poder ir tratando de diseccionar cada parte del webinar funnel, cómo funciona, cuándo deberías utilizarlo, cuándo no. Hay algunos momentos que se puede utilizar y que puede traer muy buenos resultados, y hay otros que puede ser más que nada un gastadero de dinero importante y que no te va a funcionar tanto dependiendo del producto o servicio que vendas. La idea es que puedas reconocer y que después nadie venga y te venda hoy el webinar funnel es lo mejor del mundo sin antes saber todo lo que vas a saber en este video. Bien, importante, el webinar funnel está popularizado realmente por Russell Brunson y por Alex Hormozi, diría yo, que son los dos grandes exponentes del habla inglesa que más lo ocupan y que lo ocupan de una buena manera. Hacen muy buenos lanzamientos de productos, de servicios con este tipo de embudos. Y acá creo que en Latinoamérica o en el habla hispana, creo que uno de los más importantes que ha hecho este tipo de lanzamiento, este tipo de embudo, puede ser David Turú, que hacía bastantes lanzamientos con distintas marcas personales o influencers a través de webinar o retos, etc. Bien, y bueno, ahora está un poco desaparecido, ya sabrán quizás por qué, y acá te vamos a explicar y podrás sacar tus propias conclusiones. Bien, simplificadamente, un webinar funnel es tener tráfico de alguna manera, llevarlo a una página de registro, dar el webinar y elegir tu oferta, o sea, que ellos puedan darle opción de que te compren tu oferta. El tráfico acá le dejamos acá unos monitos, no sé si se ven también, que va cayendo la gente, porque de toda la gente que pueda ver tu anuncio de que va a hacer algún webinar, solo un porcentaje se registra. De esos que se registran, solo un porcentaje llega al webinar, y de los que llegan al webinar, solo un porcentaje, y aún mucho más bajo, en los que terminan comprando tu oferta. Acá le puse números un poco aleatorios, pero para que se entienda, 1000 personas ven que vas a hacer un webinar, 300 se registran, 120 llegan al webinar y 10 compran tu oferta. Bien, importante acá, lo más importante es que el registro va a ser distinto de la asistencia. Bien, ¿por qué se usa? Porque la atención es muy dispersa y lo que buscamos es concentrarla en una masterclass, en algo que tú estés dispuesto a dar a través de más o menos 45, 60, va a depender un poco de qué tanta nutrición o qué tanto necesites explicar tu oferta, cuánto va a durar el webinar, y depende también un poco del ticket, la cantidad de audiencia, etcétera. Pero en general lo que necesitas es que esa atención dispersa llegue y se concentre toda en la fecha del webinar, que es cuando vas a explicar tu oferta, tu modelo de negocio, lo que sea que quieras explicar. Bien, y ahí en el webinar tratar de hacer las ventas. Bien, alguna de las condiciones importantes es tener audiencia o a lo menos volumen. Esta audiencia puede ser audiencia fría, hay gente que lo hace audiencia fría, o sea que genera ads, genera algunas campañas publicitarias para llevar gente a una landing page, y dentro de esa landing page que se registren al webinar. Esto, como veremos más adelante, no es tan recomendable por el hecho de que la gente llega mucho más fría y quizás no te conoce y no hay tanta autoridad para que después asistan al webinar. No hay tantas ganas, digamos, de querer asistir por el hecho de que aún no te conocen tanto. Entonces, por eso le pongo como condición tener autoridad previa, o al menos manejar demasiado bien la manera en que vas a entregar la oferta. O sea, si esa oferta ya la vendiste, quizás es una buena manera de tener un poco de autoridad previa. Si la vendiste harto, mucho mejor. Bien, la otra condición es que la oferta requiera educación. O sea, el webinar es para eso, para educar a una persona con respecto a tu oferta y poder irle indicando por qué tu manera de resolver ese problema con tu oferta es la manera que él debe seguir para que te termine comprando. Bien, normalmente se hace un lanzamiento y
Otra de las condiciones súper importantes, que haya volumen suficiente. O sea, si nos devolvemos un poco a este embudo simplificado, si yo tengo 1000 personas y se me registran 30 y llegan 120 y vendo 10, si yo tuviese 100 personas se van a registrar, perdón, había dicho 30, son 300. Si yo tengo 100 personas se van a registrar 30, van a llegar al webinar 12 y vas a vender uno. O sea, por menos de 100 personas, simplificadamente, esto no tendría ningún tipo de sentido. Por eso es importante tener un volumen suficiente. Y dependiendo de si tu oferta es high, low, lo que sea, o medium ticket, va a ser súper importante también tener un equipo de seguimiento, sobre todo si es high ticket, porque después hay que agendar las llamadas de venta, hay que hacer triage para las llamadas de venta, para recordarles que tienen una llamada en venta en 1, 2, 3, 5, 7 días, para que después asistan y la tasa de show no sea tan baja. Entonces esas son más o menos las condiciones que deberías tener en cuenta o en consideración al momento de hacer un webinar. Bien, los webinars se ocupan normalmente, como te decía, para lanzamiento y se ocupan muchísimo para poder validar o revalidar una oferta. Bien, por ejemplo, digamos que tú eres un creador de contenido que nunca ha lanzado ningún tipo de oferta, nunca ha vendido nada, pero tiene una audiencia que te sigue en un nicho muy específico. Bien, o por ejemplo, eres un coach fitness y hay mucha audiencia que le gustaría comprarte algo, lo que sea. Bien, ya sea en plan de entrenamiento, plan de seguimiento, plan de nutrición, todas juntas, etc. Entonces ya lo primero es estructurar una oferta, definir cuál va a ser el cliente ideal al cual le va a vender, a cuánto le va a vender. No es lo mismo vender una oferta de $30 a una oferta de $1000, $2000, $3000 para el mismo ejemplo. Bien, si vas a vender, por ejemplo, la de 2000, 3000, ojalá validarla antes. Hay procesos de cómo puedes validar ante una oferta antes de lanzarte a hacer un webinar para tu audiencia. Pero en esos casos que ya tienes audiencia creada dentro de Instagram y tienes, no sé, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000, 300.000 seguidores, va a ser un poco mejor hacer un lanzamiento de este estilo porque te va a permitir ver qué tan potente es tu oferta, qué tanto se vende, cuáles son las objeciones, por qué no se vende, que también es un insight importante para ti. Y en base a eso poder ir mejorando la oferta, reestructurando, etc. Así va creciendo paso a paso un negocio real. Bien, te voy a mostrar un poco la ruta completa ahora y después en qué casos lo usaremos y en qué casos no lo usaremos. Bien, la ruta completa. Bien, tenemos acá Facebook, unos dibujos bien feos, Instagram, TikTok, lo que sea, donde sea que genere esa audiencia, ya sea de manera orgánica o con ads o más ads, bien, que también puede ser orgánicos más ads, vas a llevarlos, esto es lo más típico, a una landing page donde vas a ofrecer algo de manera completamente gratuita. Incluso hay algunos que cobran por esto, entonces ahí lo que hacen es que generan una self-liquidity offer, que es todo lo que invertí en publicidad, por ejemplo, para llevar a la landing, lo cobro por el registro. Y eso también aumenta mucho más las tasas de asistencia al webinar. O sea, si yo cobro 7, 17, 27, 37, 47, va a haber de todo, dependiendo de qué tanta autoridad también tengas en esa cosa que vas a explicar dentro de la landing, va a haber mayor cantidad de asistencia, pero la mayoría hace un evento, un webinar gratuito explicando algo que la audiencia quiere saber. Por ejemplo, si yo soy un coach fitness, me devuelvo a eso porque creo que es un nicho que es bien universal y es fácil de entender. Yo acá puedo explicarte cómo bajar 10 kilos en 30 días. Esa va a ser la oferta dentro de mi landing. Si quieres saber todo y a detalle, vamos a ver el punto 1, 2, 3, 4, 5. El día, no sé, 1 de febrero, por decir cualquier cosa, cualquier tontera, y acá va a haber una página de registro donde vas a dejar tu nombre, tu correo y tu WhatsApp. Esa es la landing a la que diriges, ¿ya? Y todos los anuncios, contenido orgánico, lo que sea que estés generando, van a ir a dicha landing. Bien, una vez en la landing, la persona se registra y va a ver una segunda página que va a ser una página de thank you page, ¿bien? La cual te va a decir, espera, esto seguramente si te has inscrito a algún webinar lo has visto, espera, todavía no estás registrado, te falta un paso, que va a ser el paso
meterte a un grupo de WhatsApp. Aquí hay un logo de WhatsApp que me quedó espantoso, igual de espantoso que este de acá. Bien, y acá va a haber un botón para ir al grupo de WhatsApp, y una vez adentro, este grupo de WhatsApp va a ser fundamental. ¿Para qué? Para nutrir, para ir hablando de las temáticas que van a tratarse dentro del webinar. Esto normalmente se llama mientras se calienta a la audiencia. Bien, generando ese hype para que la audiencia quiera entrar al webinar realmente. Acá puedo ir dando las sorpresas que vaya a dar dentro del webinar, o qué temática, o qué temas importantes, relevantes, si es que tiene algún regalo, etc. Bien, los webinars normalmente, como te decía, dependiendo de qué tanto necesite de nutrición la persona, pueden durar de 45 a 90 minutos, pero también hay personas que hacen retos que duran 1, 2, 3 días. Bien, y a este grupo de WhatsApp, si es que yo ya tengo un perfil que tiene mucha audiencia, también lo puedo llevar gente a través de contenido orgánico. Acá se ocupan las típicas estrategias de contar el problema que va a resolver dentro del webinar, como igual que en la landing, y mandar una palabra clave, un CTA, y activar alguna automatización a través de Many, Chat2Go, High Level, donde te diga, mira, simplemente para saber todo esto que te estoy diciendo en este contenido orgánico, que es aprende a bajar 10 kilos en 30 días, debes meterte al grupo de WhatsApp porque vamos a hacer un webinar el día X. Bien. Y después del grupo de WhatsApp te van a empezar a llegar recordatorios tanto dentro del grupo como también a través de email. Es importante tratar de abarcar toda la mayor cantidad de vías para recordar a la gente, para que realmente no se lo olvide. Como en la landing rescatamos el correo, nombre y WhatsApp, después mandarle recordatorio es bastante sencillo si es que ocupa algún tipo de software como ClickFunnels, como Go High Level, etc. Bien. Después de eso, importante, antes de eso, los software, por eso era importante dentro de las condiciones tener equipo de seguimiento. No son tan caros, pero también implican cierta cantidad de gastos. Bien. Después de eso llega el día del webinar, donde simplemente vas a ir estructurando todo de una manera que se le entregue una gran cantidad de valor, pero siempre tratando de que esa retórica, ese storytelling dentro del webinar sea para terminar vendiendo. O sea, lo que uno hace normalmente, las estructuras son bien parecidas a las de un VSL, que es contar tus casos de éxito, contar los problemas que tiene tu cliente, por qué, por ejemplo, nunca ha podido bajar 10 kilos dentro de esos 30 días, cuáles son las cosas que le afectan, qué cosas necesita después, y después vas introduciendo el método como tú haces para que una persona baje 10 kilos en 30 días. Como te digo, esto es obviamente un simulacro, digamos, de lo que es el webinar. Bien, y finalmente, después de eso, después de explicar todo, normalmente se hace un llamado a la acción, que puede ser, va a depender acá también de qué tipo de oferta hayas hecho, si es high ticket, si es medium ticket, si es low ticket. Bien, por ejemplo, digamos que tu oferta es high ticket, lo que va a hacer es que decirle a la gente que el CTA va a ser hablar con algún asesor, alguien de tu equipo, para ver si encaja dentro del perfil para trabajar contigo, y ese asesor simplemente va a hacer su tarea, agendar a la persona. Puedes mandar un link acá dentro del webinar, si es que lo hace a través de Zoom, YouTube, lo que sea, mandar un link para que la persona se agende, y después alguien de tu equipo o tú mismo puedes empezar a ir a las reuniones y a cerrar estos high tickets. Bien, la tasa de cierre acá va a ser bastante más alta que una llamada en frío, obviamente, porque ya viene de haberse nutrido bastante a través de todo lo que explicaste. Ya estuvo 1 hora contigo, o 2 horas, o 45 minutos. Entonces va a ser la tasa de cierre un poco más alta. Y si es low o medium ticket, puedes dejar una landing page bien armada para que te compren. Bien, en la landing page
está todo lo que van a obtener con ese low o medium ticket, y acá normalmente las recomendaciones son poner ciertos bonus, ciertas garantías, por ejemplo, que van a durar, no sé, un par de minutos, un par de horas, ¿bien? Después de eso se acaban y después de eso ya el precio es el normal, ¿bien? El sentido de esto es darle urgencia a la gente y que dentro del webinar puedan ya comprar, ¿bien? Cuando el low o medium ticket. Y importante de toda la gente que se haya registrado, por ejemplo, si vamos a tirar un medium ticket, puede haber una página de opt-in antes de que compren, o sea, que se registren, y si la persona se registró para comprar y no terminó comprando, puede haber alguien de tu equipo para hacerle un seguimiento. Bien, lo mismo si es que agendó y no se presentó, o si simplemente llegó al webinar y no terminó agendando, también se le puede hacer seguimiento. Ya va a tener los datos dentro de tu software o dentro del grupo de WhatsApp, entonces hay varias maneras de hacer seguimiento ahí a las personas que no te terminan comprando o agendando, dependiendo lo que quieras lograr dentro del webinar. Bien, ¿cuándo lo usarás entonces? Mi recomendación es que si necesitas hacer una validación de una oferta, o sea, ya tienes una oferta más o menos validada, pero no la has vendido tanto y tienes una audiencia muy grande, muchísimos seguidores, por ejemplo, que normalmente te piden vender algo, lo ocuparía, ¿bien? Si es que hay audiencia, ¿bien? Si es que hay autoridad, o sea, ya tener una gran cantidad de seguidores, audiencia y también en cierto sentido autoridad, porque normalmente hablas de esas temáticas, o sea, volviendo un poco al tema anterior, si yo soy un coach fitness, si es que hablo normalmente de cómo bajar de peso a través de un método único, no sé, a través de una regulación hormonal, seguramente acá ya voy a tener autoridad y un método único para poder llevar gente a este webinar. Bien, si es que la oferta necesita contexto, por ejemplo, si yo voy a vender departamentos, por ejemplo, que se ocupa muchísimo, soy un broker inmobiliario, la gente necesita muchísimo contexto de cómo funciona un crédito hipotecario, de qué pasa cuando pago pie, si es que puedo no pagar pie, cómo lo puedo hacer, comprar en blanco, en verde, etc. Entonces, si necesita mucho contexto, también es importante y una buena manera hacer este webinar. Bien. Y por supuesto, si es que hay operación y seguimiento, o sea, si ni siquiera sabes ocupar un software de este estilo, como ClickFunnels, Go High Level, para poder hacer estas cosas que no son nada complicadas tampoco, o sea, no te vaya a demorar mucho, a lo más un día o dos. Ahí, si es que lo sabes hacer, ahí sí lo recomendaría. Ahora, si tienes poco volumen, si es que no tienes idea de si tu oferta funciona, si es que no hay audiencia, bien, yo lo que haría, por ejemplo, si es que tengo demasiada audiencia, haría contenido orgánico, historias de Instagram y haría anuncios de retargeting a esa audiencia para llevarlos al webinar, bien. Y no lo voy a usar si es que es solo tráfico frío, porque la tasa de asistencia va a ser mucho más baja, a menos de que cobre el webinar, ¿bien? Y voy a cobrar el webinar solamente si es que tengo algo muy potente que alguien me pueda pagar por asistir a un webinar de ese estilo, ¿bien? Acá lo que hay que hacer normalmente es ver qué hay en el mercado, básicamente. Si es que hay gente que ya está cobrando, qué está cobrando, por qué la gente se inscribe en un webinar, inscribirte seguramente, hacer hacking funnel, como le dicen los eruditos. Y la otra manera en que no la usarás es si es que tu oferta es poco clara, o sea, si es que todavía no está validada, si es que no te la han comprado mucho. Eso va a depender un poco del ticket, si es un low ticket, ojalá que te la hayan comprado por lo menos 100 personas, si es un high ticket, por lo menos 5 a 10 personas, etc. Bien. Y si es que no tienes capacidad comercial, por ejemplo, si es que metiste mucha gente, tienes 300.000 seguidores, de los 300.000 llegaron 2.000 al webinar y de los 2.000 agendaron 500 y no tienes cómo ir a tantas llamadas de venta, tampoco sería una buena opción hacer un webinar. Ahí yo te recomendaría hacer algún tipo de embudo evergreen. Bien, y hay dos maneras de hacerlo, en vivo o evergreen. El en vivo tiene una fecha real, normalmente el primero siempre va a ser en vivo, hay interacción real,
hay un lanzamiento y hay un aprendizaje sobre las cosas que se pueden hacer. Seguramente se te va a caer la señal, el PPT o la presentación que tengas quizás no funciona tan bien, etcétera, etcétera. Pasan muchas cosas con los webinars en vivo. Y en el Evergreen, las ventajas son que son automatizados, es continuo, es escalable, pero requiere antes una validación. Entonces, si de alguna manera haces un webinar y eres especialista, después te vuelves especialista en hacer un webinar, que no lo recomiendo tanto, la verdad, después puedes dejar un webinar evergreen. Entonces la secuencia sería hacer uno en vivo primero para que puedas validar la manera en que vas relatando, la manera en que generas esta presentación, la manera en que hablas estos 45, 90 minutos. Y después documentarlo, documentar las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, dónde se cae la gente, etcétera, para después automatizarlo y dejarlo evergreen. Bien, eso es simplemente cómo se puede hacer un webinar funnel. Hay varias cosas más que se podrían hacer, pero esto en términos generales, y si tú ya has hecho algo parecido o ya has participado en alguno, vas a poder ver que tan complejo no es. Sí requiere cierta cantidad de tiempo para elaborar, para ver qué va a decir durante los 45, 90 minutos, estructurar ahí un poquito el guión, que no sea todo tan a tontas y a locas, pero más que nada es eso. Webinar yo te lo recomiendo, como te digo, si es que tienes demasiada audiencia, si ya estás vendiendo, por ejemplo, un high ticket y puedes hacer, por ejemplo, hoy en día se hace mucho, que lo hacen mucho los creadores que tienen mucha audiencia, que hacen un webinar por mes donde explican algo o algún punto dentro del negocio que se pueda mejorar de manera fácil y rápida, y de ahí sacan muchísimas llamadas de venta. Bien, si te gustó este video, porfa, dale like, suscríbete, comenta qué otro tipo de embudo te gustaría ver. Creo que he hecho bastantes, de webinar o de lanzamiento, como quieran llamarlo. Lo hice incluso para mi academia de Jiu-Jitsu, tengo una academia de Jiu-Jitsu, donde los servicios ni siquiera son online, o sea, tuve que hacer esto, pero in situ, dentro de la academia. Entonces lo que hice fue generar ads, lo hice sin seguir mucho los consejos de acá, porque lo hice hace tiempo, pero lo hice a una audiencia fría, que viviera cerca de la academia donde estoy yo. Los mandé a una landing, donde acá lo que íbamos a hacer era una primera clase para gente principiante, que nunca haya hecho artes marciales. Después de eso, la gente asistió, obviamente teníamos cupo, es mucho más limitado hacerlo in situ, pero llegaron alrededor de 50 personas, y de las 50 personas se inscribieron dentro de la academia una parte, y eso me permitió liquidar lo que gasté en anuncios, y muchos de esos que se inscribieron esa vez, la verdad es que siguen hoy en día entrenando conmigo, y esto fue hace casi 2 años. Entonces el lifetime value de ese comprador fue bastante grande y me retornó infinitas veces lo que invertí en anuncios, ¿ya? O sea, para lo que invertí y lo que retornó de uno solo de los alumnos, ya pagué 30 veces este webinar, ¿bien? Pero eso es porque yo sabía que el servicio que damos dentro de la academia es excelente. Y lo mismo se tiene que aplicar. Esto se puede aplicar, como digo, a cualquier nicho, a cualquier producto o servicio, se puede aplicar a lo que sea realmente, ¿bien? No está realmente destinado para una sola cosa, ¿bien? Obviamente hay puntos en los que es mejor, en los que no es tan recomendable, pero se puede aplicar, ¿bien? Si te gusta este contenido, te gustaría que revisara otro tipo de funnel, he hecho también BCL funnel, 6 letter funnel, embudo de cuestionario, hemos hecho bastante de todos los tipos. Si quieres saber más o menos alguno de ellos, coméntalo, suscríbete, dale like, y si tienes alguna duda o quieres saber algo con respecto a cómo hacer crecer sobre todo tu marca personal, si es que eres un profesional de más de 30 años que está migrando del mundo físico al mundo digital, mándame un mensaje a mi Instagram, alegallardo.sx, y te voy a contestar personalmente yo y podemos hablar sobre tu negocio.